Hola alumnos de octavo básico A y B, bienvenidos nuevamente a la clase de historia con ustedes, profesor Edgardo Gaete. Ahí está mi correo, ¿cierto? Mi número telefónico para que me contacten vía WhatsApp o correo electrónico. Recordar que tienes que entregar de forma virtual una vez hayas realizado estas actividades y tus clases anteriores también, con una foto o un escáner, ¿cierto?, de tu guía o cuaderno y lo puedes enviar a mi WhatsApp o al correo electrónico, lo que te parezca más conveniente o te sea más cómodo. Dicho eso, recordate que estamos en la unidad número 1, modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos, y hoy día nos corresponde la clase número 3. Vamos entonces con la clase. Ahora sí, ya. En la clase 3, ¿cierto? Vamos a ver el concepto de humanismo y renacimiento, ya lo que se resume en la centralidad del ser humano. Para explicarlo, vamos a leer, vamos a observar arte, específicamente vamos a ver un fresco, una pintura, para luego terminar resumiendo o organizando más bien el concepto del humanismo desde un punto de vista del pragmatismo, de su aplicación en el mundo moderno. Ya, lo invito de inmediato a la actividad número 1, donde hay que leer el siguiente texto, lo voy a leer y de ahí vamos a tratar de responder las preguntas A y B. Partamos. La antigüedad romana y griega, que desde el siglo XIV de modo tan poderoso intervino en la vida italiana como punto de apoyo y fuente de cultura, como meta e ideal de la existencia y en parte también como nuevo y consciente contraste, esta misma antigüedad había influido ya parcialmente en toda la Edad Media no italiana. En Italia, no solo los sabios, sino también el pueblo, toman partido por la antigüedad de manera objetiva, pues en ella hallan el recuerdo de su propia grandeza. ¿Ya? Este texto presenta Jacob Burckhardt, está sacado de la cultura del Renacimiento en Italia, páginas 134 y 135 de ese texto. ¿Ya? Vamos a las preguntas de inmediato. La pregunta dice, ¿cuál sería el nuevo y consciente contraste del que habla el autor? Ya, de hecho aquí, mira, aquí lo menciona, lo voy a buscar, acá está señalado, dice, y en parte también con nuevo y consciente contraste. Ya, está hablando de la antigüedad romana y griega, como nuevo y consciente contraste. Eh, la explicación te la dejo a ti, ¿eh? La respuesta te la voy a tratar de guiar para que puedas dar tú la explicación en tu cuaderno, en tu guía. A ver, cuando habla de nuevo y consciente contraste se refiere, recuerda que contrastar es comparar algo con otra cosa, o sea, en este caso está comparando el mundo moderno, que sería la actualidad para ello, con el pasado, ¿ya? Y como te lo coloqué acá, en la R con dos puntos, que significa respuesta al lado, el nuevo y consciente contraste es la antigüedad clásica. Ellos se están comparando conscientemente con Grecia y Roma, ¿ya? Se están comparando con la antigüedad. ¿Por qué no con la Edad Media? Porque para las personas del mundo moderno, ¿ya? Valoraban mucho más el legado greco-romano, lo que hoy día llamamos antigüedad clásica, que el legado medieval. Y por eso es que ellos están conscientes de que se están comparando con el legado greco-romano. ¿Ya? A eso se refiere el autor con el nuevo y consciente contraste, porque se están ellos autocomparando con eh, un tiempo pasado que creen que fue mejor. La B. ¿Por qué en Italia se establece la antigüedad clásica como meta e ideal de existencia? Bueno, esto es bien simple. Si nos estamos comparando con la antigüedad clásica, específicamente en el caso italiano, la Italia actual, ¿cierto? Tiene como capital Roma. Y Roma era la capital y el nombre, ¿cierto? O la ciudad que se expandió y llegó a ser, ¿cierto? República, imperio, y que la figura de imperio conquistó el mundo conocido, que en ese caso era la gran parte de Europa y algunas ciertas partes de Asia, norte de África, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué ellos, cierto, establecen esta antigüedad clásica como una meta, como un lugar donde hay que llegar? Simplemente porque ven en Roma, los italianos, estamos hablando de la pregunta B, los italianos ven en Roma la gloria de ellos mismos, o sea, ellos se sienten herederos del mundo romano, porque comparten un territorio en común, siguen viviendo en la misma Roma tradicional o son hijos de Roma.
y por lo tanto ellos ven en el pasado romano su propia gloria o la propia gloria a la cual ellos pueden llegar a alcanzar. ¿Se entiende? Es tratar de como de revitalizar o revivir esa gloria del pasado de los antepasados de Italia, en este caso los antepasados de Italia que serían los propios romanos. ¿Ya? Vamos con el texto 2. Lo mismo, tenemos que leer y luego contestar una serie de preguntas. Vamos con la lectura primero. Dice en la actividad 2. La perspectiva nueva, creada por el Renacimiento, se basa en el desplazamiento del centro de gravedad del hombre a partir de su condición universal, en su calidad de cristiano, en su condición colectiva, como miembro de un burgo o una parroquia, e incluso en su calidad heredada, ya sea noble o plebeyo, para pasar a una condición individual, en calidad de persona, cuya vida será determinada predominantemente por su capacidad. Elio Jaguaribe, un estudio crítico de la historia, tomo 2, páginas 432 a la 433. Ya, vamos entonces de inmediato a las preguntas y vamos viendo el texto. Pregunta A. ¿Por qué a la nueva perspectiva creada por el Renacimiento se le puede definir como individualista? Si has leído el texto de forma detenida, el texto hace hincapié en dos diferencias bastante importantes en esta forma de pensar del Renacimiento comparándola con la forma de pensar medieval. Primero, te explica que en el pasado, o sea, en el mundo medieval, era más importante lo colectivo que el individuo. Y por lo tanto, ya tenemos una diferencia importante. O sea, en esta nueva mentalidad o en esta perspectiva del Renacimiento es más importante el individuo que el colectivo. ¿Ya? O sea, en vez de que seamos, en vez de esa visión universalista que había antes, ya sea porque pertenecía a la iglesia, porque era parte del burgo, ya. De hecho, mira, veámoslo de nuevo. Acá está mencionado, mira. Acá habla de la condición universal en su calidad de cristiano, ya como miembro de burgo, una parroquia, ya en su calidad heredada, porque tú recuerda que heredábamos en el mundo moderno se heredaba la situación social, ¿cierto? Ya podía ser noble o plebeyo, era heredado, y eso, ¿cierto?, te situaba dentro de un colectivo. O sea, tú eras parte de un... Ahora no, en el mundo renacentista, con el Renacimiento, es más importante la concepción de individuo. Y acá de inmediato adelantamos donde dice calidad heredada versus capacidad. En el mundo medieval teníamos que eh, la sociedad venía predefinida, era heredada. La sociedad te veía como uno más de un grupo, de un plan, y por lo tanto uno aceptaba, o los seres humanos medievales aceptaban esa condición social, ¿cierto? O esas características de organización, así como también, ¿cierto? Aceptaban las condiciones de pertenecer, por ejemplo, a la cristiandad. En el mundo renacentista cambia esta visión y la situación de un individuo va a tener que ver también con su capacidad. ¿Cuál es su capacidad? Su capacidad de hacer cosas, de desarrollarse como persona, ya sea en oficio, en labores, que va a permitir un mayor dinamismo, que también tiene mucho que ver con lo que vimos anteriormente del mercantilismo. Recuerda, lo que tiene que ver con esta actividad comercial, con esta visión cierto más capitalista de la economía, en la cual el ser humano como individuo puede pensar un poco también en lo que es el sacar usufructo, el sacar provecho y el mejorar su calidad de vida desde un punto de vista también económico. Y esto mismo nos lleva a la pregunta B. De hecho, creo que respondimos una parte, pero luego complementamos nuevamente. Dice, ¿qué importancia adquiere la capacidad de la persona en la cultura renacentista? Y ahí yo cité una parte del mismo texto que dice que cuya vida será determinada predominantemente por su capacidad. Por supuesto, o sea, voy a dar un ejemplo bastante básico, pero supongamos en el mundo medieval tú podías ser el mejor agricultor, hacer que tu tierra fuera muy fértil, sacar cosechas 4, 5, 6 veces en el año, pero seguías siendo o estando dentro de los campesinos y no salías de ahí porque tu condición social estaba determinada por tu herencia de sangre, ¿cierto? Y como a lo mejor no tenía una buena herencia y desgraciadamente, digamos, no te había tocado ser parte de la nobleza o de la familia real, podías ser muy bueno en lo que hacías, pero quedabas ahí.
la sociedad no te permitía avanzar más porque eras parte de un grupo, parte de un colectivo. En cambio, en el mundo renacentista, este mismo campesino, ¿cierto? Lo vimos también con el tema del mercantilismo, que logra hacer que mediante, digamos, rotación o mediante técnicas agrícolas más avanzadas, que su tierra sea más fructífera, vender mucho más que los demás, va a obtener una mejor condición social porque va a obtener mayor usufructo, mejor condición económica e incluso va a poder optar a cargos nobiliarios en los cuales va a poder comprar. O sea, estamos hablando de que de alguna forma en el Renacimiento este ser humano con su propia capacidad, su inventiva, va a poder saltarse esa condición colectiva que tenía el mundo medieval en la cual estaba predeterminado y avanzar hacia un desarrollo más individual donde va a poder pegar un salto en su posición social. ¿Ya? Por lo tanto, mientras mejor eras para una cosa en el mundo renacentista, como lo es hoy en día, independiente de tu condición social o de tu posición social, podías, es cierto, llegar mucho más arriba. Vamos de inmediato a la actividad 3. La actividad 3 hay que observar, ¿cierto? Dos imágenes. Esta primera y esta la segunda. Vamos con la primera. Dice abajo, vamos a leer el detalle del fresco. Un fresco es una pintura hecha en una muralla, en este caso está hecha en un techo. Ya, es la creación de Adán, el autor es Miguel Ángel. Esto está hecho en la Capilla Sixtina. A ver, analicemos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la creación de Adán, lo dice el título. A la izquierda Adán, a la derecha Dios. O sea, no estamos rigiendo por el... Ustedes saben que, o si no lo saben, les recuerdo que Adán es el hombre creado en el Génesis de la Biblia. Y por lo tanto, Dios acá, estirando su dedo, acaba de darle vida o está dándole vida y una conexión con Adán. Que Dios, si te fijas bien, está en el aire, está en el cielo, que presumimos como cielo, y Adán está en la tierra, ¿cierto? Adán no está volando, no tiene esa cualidad. Tenemos a Dios, ¿cierto? Acompañado de querubines o ángeles, ¿cierto? Acá, algunos, aunque no tienen alas, presumimos que esa es la posición lo que el artista quiere transmitir. Fíjate también que tanto las figuras que decoran la imagen como la misma imagen presenta un trabajo o una presentación de la anatomía bastante exacta. Si te fijas los detalles, por ejemplo, la rodilla, los pectorales, la muñeca, la forma de la mano, la forma de la cara, la simetría que se presenta es bastante buena, por no decir espectacular. La verdad es que aquí ya para poder lograr eso es que hay un conocimiento anatómico bastante avanzado, por lo tanto el artista, en este caso Miguel Ángel, tiene que haber pasado bastante tiempo estudiando la anatomía humana desde un punto de vista científico y también desde un punto de vista del arte para poder lograr esta presentación con tal grado de simetría y parecido. Yo creo que todos alguna vez hemos querido dibujar el cuerpo humano y es una de las cosas más complicadas, sobre todo imagínate los rostros, es muy complicado de lograr y aquí vemos un acabado bastante interesante. Ya, vamos con la siguiente imagen. La siguiente imagen es una pintura de Sandro Botticelli, ¿ya? No dije la anterior es del año 1511, perdón si no lo mencioné. Ya, esta pintura es del año 1484, ya, una diferencia de 30 años. Son contemporáneos, o sea, son de la misma época, prácticamente. En esta es el nacimiento de Venus, ¿ya? Y bueno, analicémosla. Lo primero, fíjate que tenemos el elemento central que sería la mujer, ¿ya? Tenemos un ángel o un tipo de ángel que en este caso, como no es bíblico, porque Venus no es un personaje bíblico, es un dios, ¿cierto? Un dios que soplando le está dando vida a esta Venus, ¿ya? Vemos que, así como en la imagen anterior aparecía con querubines, aquí también vemos que este dios aparece acompañado por una figura, por una mujer que está, ¿cierto?, amarrada a él. A la derecha vemos una mujer que está vestida y que está llevando un manto para tapar a esta mujer que aparece desnuda, ¿cierto? Mira, de una concha que está en el mar, ¿ya?
que en este caso está representando vida. Y si te fijas bien, hay otros elementos interesantes como el paisaje que rodea esta imagen, este cuadro, donde ves esta como arboleda y hacia atrás, ¿cierto? Una pequeña costa que da una sensación con el horizonte también de profundidad, que también es muy rescatable. ¿Qué tenemos acá? Pues el primero, analicemos el cuerpo humano, la figura del cuerpo humano, muy buen acabado, lo mismo que decíamos en el cuadro anterior, tanto lo que es rostro, lo que es las estructuras anatómicas, ¿ya? También tenemos que ver que al igual que en el cuadro anterior hay una creación, en el cuadro anterior se creó Adán, aquí está naciendo Venus, o sea, los dos está creando algo, ¿ya? Hombre, en este caso mujer. Eh, una pequeña diferencia es que en el anterior está basado en un tema bíblico y acá está basado en la mitología. Y por lo tanto tenemos una diferencia ahí en el origen del cuadro, pero la verdad los dos apuntan a un mito de creación, ¿ya? A un mito de que se está creando algo y de la presencia divina para la aparición, en este caso, de hombre o mujer. Dicho eso, semejanzas, bueno, varias. Eh, Primero, desde un punto de vista analicemos del acabado, digamos, del artista, el cuerpo humano. En las dos imágenes del cuerpo humano se trabaja la anatomía de una forma muy buena. Ya, o sea, estamos viendo, piensa que estamos prácticamente, a ver, 500 años atrás, con pinturas donde se está trabajando el cuerpo humano con conocimiento anatómico prácticamente casi actual. Por tanto, estos artistas hicieron cuadros basándose en el estudio del cuerpo humano y traspasando ese estudio en este caso al fresco y a la pintura. Lo otro, desde un punto de vista ya más del arte plástica, fíjate la profundidad, el 3D, ¿cierto? De que se ve la figura ¿cierto? Con movimiento, ¿ya? Lo otro, el uso del color, el uso de los elementos. Aquí hay que elementos decorativos para dar una profundidad dentro del cuadro, un cuadro que no está estático, ¿ya? Lo otro como semejanza ya desde un punto de vista más, en este caso, más medular de sentido, tiene que ver con que en ambos cuadros se está creando algo. La diferencia es que en un cuadro se está creando desde un punto de vista bíblico, de la cristiandad, ¿cierto? Y el segundo estamos viendo desde un punto de vista mitológico, recordando, ¿cierto?, a la antigua Grecia y Roma. Ya, pero en ambos cuadros se está creando. En uno se crea la figura masculina y otro que sería Adán, según la tradición bíblica, y en el segundo se estaría creando la figura femenina, pero desde el punto de vista, ¿cierto?, de Venus, pertenece a la mitología. Diferencia. Aquí hay harta, o por lo menos hay que empezar a desmenuzar un poquito. Mira, la primera, fíjate que en la creación en la creación de Adán, la figura central es el varón. El nacimiento de Venus, la figura central, y de hecho, mira, central, porque está en la mitad del cuadro, al medio, es la mujer. Diferencia también, en la creación de Adán, Adán aparece desnudo y nadie lo está tapando, nadie quiere, digamos, está bien estar desnudo desde el punto de vista del artista. En cambio, en el cuadro de Botticelli, que es el segundo en el nacimiento de Venus, te fijas que hay una mujer que está vestida, que está con su manto tratando de tapar a Venus. Ella te da una indicación de que hay un cierto sentido de la moralidad, ¿cierto? De que no, a lo mejor no está bien que esté desnuda. Y ella misma, ¿cierto? Con su mano se está tapando. Y ahí ya podemos ver un rasgo cultural importante entre las figuras de hombre y mujer en artistas contemporáneos. O sea, artistas que eran contemporáneos del mundo moderno. Otra diferencia importante tiene que ver con cómo se presenta esta generación de vida. Fíjate que en la primera, donde es la creación de Adán, Dios con su dedo, ¿cierto? Dios de Adán se están juntando como para crear una chispa, ¿cierto? Que da vida, o traspasa la vida de Dios, en este caso, al ser humano.
En el caso del nacimiento de Venus, en vez de utilizar la mano, vemos que se utiliza el soplido. Pero el principio es el mismo, o sea, se trata de transmitir la misma idea de la creación, del traspaso de vida, pero utilizando un recurso distinto. ¿Ya? Bueno, otras semejanzas y diferencias que tú puedas encontrar, bienvenidas sean. Lo importante es que puedas establecer que, a pesar de que tienen cosas en común, también hay diferencias que destacan y que hacen que estos cuadros sean singulares y particulares los dos. Bueno, luego de eso, ahí nos presenta la última actividad de la guía, donde hay un texto donde nos hablan sobre el humanismo. En este caso, más que leer el texto, voy a explicar cómo es que tenemos que organizar el texto en la siguiente actividad. Luego de leer el texto, nos piden que llenemos este cuadro. Ya nos dice a partir de la información presentada, completa el siguiente organizado gráfico, ya que tiene en este caso 6 cuadros, cuadrados o rectángulos, dependiendo del caso, y que considera ciertas las principales características del humanismo y sus objetivos. Ordenémoslo. Cuando nos dice humanismo, definición, tengo que decir qué es el humanismo, según el texto, qué es, ¿ya? De hecho, viene de forma explícita, dice el humanismo es tanto, así que no va a ser difícil de encontrar. Luego, a la derecha, me pide que yo exponga cuál es el modo de pensar cuya idea principal era. En el texto dice cuál es la idea principal del humanismo, lo dice de forma explícita, por lo tanto, te recomiendo que para estas primeras dos, leyendo el primer párrafo, lo voy a señalar acá para que lo vean. Este primer párrafo vas a encontrar tanto la definición de humanismo como el modo de pensar. Luego en el segundo párrafo nos presenta ya el humanismo desde un punto de vista de la praxis, de la práctica, ya y como programa educativo. Lo primero que nos dice como programa educativo su objetivo era, o sea, ¿para qué se enseñaban humanidades o se practicaba el humanismo? ¿Cuál es el objetivo de educar a las personas en esto? Sale ahí también qué es lo que se buscaba lograr en estos alumnos. Luego de eso, me pide cuál era el medio de expresión e instrucción. El medio de expresión, o sea, se refiere a cuál era el idioma o el lenguaje que se ocupaba, tanto escrito como verbal, para enseñar y para exponer los trabajos. Lectura y comentarios, después me pide, o sea, qué leían y qué comentaban. Ya recuerda que, así como hoy en día hay muchas cosas que leer y comentar, pero hay una selección de contenidos que ellos o de autores que han elegido para poder, ¿cierto?, leer y comentar esta visión humanista o desarrollarla. Por último, asignaturas impartidas. Aquí te doy una pista, la historia, por ejemplo, es una de las asignaturas que se impartían, pero no es la única. Ya la humanidad, en este caso el humanismo, implican mucho más que solamente la historia. Y en el segundo párrafo vas a encontrar de forma explícita donde dice las asignaturas que se impartían eran esta y esta. ¿Ya? Dicho eso, con esta organización de información, entonces vamos a tener una concepción completa del humanismo. Para irlo resumiendo y como lo hemos trabajado, el humanismo pone al ser humano, ya tanto hombre como mujer, como lo viste en los cuadros, en el centro en el centro no solamente de la sociedad, sino que también en el centro de sí mismo. ¿Ya? El hombre medieval, si comparamos la mentalidad, tiene su pensamiento, digámoslo así, puesto en Dios, ¿cierto? Puesto en lo que va a pasar después, eh, más que en el presente. Está más preocupado muchas veces, y lo vimos, ¿cierto? Con la crisis del siglo XIV, igual, está más preocupado de lo que viene más de lo que está pasando. Está, bueno, su mentalidad está muy arraigada en el catolicismo, en la cristiandad, y eso provoca que le sea más difícil ser individualista, pensar en sí mismo, ponerse a él como centro. De hecho, por dar un ejemplo, es muy difícil que una persona del mundo medieval explicara fenómenos o buscara explicaciones a fenómenos que escaparan a la idea de Dios. ¿Ya? Y tenemos una diferencia con esta mentalidad humanista o renacentista, donde sin dejar de creer en Dios muchas veces, sí se van a buscar otras explicaciones a fenómenos
que no necesariamente tienen la participación, o bueno, no es la palabra, no necesariamente tienen la explicación solamente con la figura de Dios, sino que también algunos, muchos, con la intervención del ser humano. Y es ahí donde vamos a ver una diferencia de mentalidad, donde el ser humano va a salir a buscar explicaciones y va a desarrollar, por ejemplo, conceptos como la ciencia, donde sin desconocer, digamos, como salían los cuadros, sin desconocer el origen divino muchas veces, hay cosas que va a tratar de explicarlas por medio de la ciencia y de la comprobación y el método científico, que ya va a ser lo que vamos a ver en la próxima clase. Me despido y nos vemos entonces en la clase número 4.